investigación que yo hice acá en la biblioteca se propuso trabajar con 2 revistas. Ambas revistas las podemos considerar dentro del ámbito de lo que sería el campo del catolicismo. Estas revistas, bueno, son Criterio y Cristianismo y Revolución. Criterio es una revista que se comenzó a editar en 1928. Bueno, ya tiene una larga trayectoria, hasta el día de hoy se continúa publicando. Bueno, es una revista más ligada a un catolicismo más tradicional, si se quiere, donde la propuesta es hacer una edición quincenal, donde trabajar temas vinculados al campo de la cultura, donde también se ve abordajes de problemáticas políticas contemporáneas según el momento determinado de aparición de la revista. Y también se difunden y debate cuestiones vinculadas a la vida específica de la Iglesia, ¿no? En el periodo que yo tomo, que es el periodo 66-71, Criterio es dirigida por Jorge Mejía. Y bueno, en la revista podemos observar que hay muchas discusiones acerca, o debates o notas vinculadas a lo que fue la renovación del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II va a originar una movilización muy importante al interior de la Iglesia, porque va a cambiar muchas de las formas tradicionales que tenía la Iglesia de comunicarse con la feligresía, digamos. Va a haber una gran apertura ya desde el momento en que se plantea, por ejemplo, el decir la misa en castellano, digamos, como que hay distintas renovaciones que hoy nos parecen como que nunca pudo haber pasado eso, pero bueno, en ese momento el cambio de la misa en latín a poder decir la misa en castellano, bueno, toda una serie de ritos y rituales de la Iglesia que fueron más flexibles, si se quiere. Hubo una invitación al laicado también a participar más activamente de la Iglesia. Se promovió el acercamiento del sacerdocio hacia el pueblo. Bueno, toda una serie de modificaciones que van haciendo que la Iglesia se abra más al mundo, se decía en esos años. Y bueno, eso va a tener algunos adeptos que van a estar de acuerdo dentro del mismo catolicismo, y otras personas que no van a estar de acuerdo con las modificaciones que plantea el Concilio Vaticano II y que van a ser más conservadoras. Esto va a dar lugar a una división que algunos autores denominan a un grupo como preconciliares y a otro como postconciliares. Bueno, estos debates también entre preconciliares y postconciliares se van a poder observar, sobre todo en Criterio, porque bueno, en Cristianismo y Revolución es una revista que estaría más ligada claramente a la vertiente postconciliar del catolicismo, digamos, donde la Iglesia está directamente abierta al pueblo, donde participa de sus luchas, de sus reclamos, y donde el sacerdote o el religioso o la religión está al servicio de la movilización popular y de la liberación del pueblo, y bueno, junto con del pueblo, de la mujer, de los niños y demás, suponemos. Y bueno, justamente de la revista Criterio, que bueno, lo que va a determinar tomar el periodo 66-71 es que la revista Cristianismo y Revolución justamente se edita en estos años únicamente. Se comienza a editar en septiembre de 66 y se termina de editar en septiembre de 71. Esta revista va a tener una aparición en principio quincenal, aunque va a ser no tan continua como lo era Criterio, sino que por ahí hay momentos en que aparece una publicación al mes, bueno, pero las condiciones de publicación y también los destinatarios son otros. Si Criterio por ahí se planteaba como una revista más de difusión y más
expansiva en el sentido de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, Cristianismo y Revolución es una revista más enfocada a un público determinado, vinculado a lo que son las organizaciones políticas armadas o sociales, dependiendo en los años, pero bueno, con un objetivo preciso que es dar a conocer las actividades de grupos políticos y armados que están participando o activando distintas estrategias o formas de lucha en distintos momentos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Y dar a conocer y fomentar también la discusión en torno a las ideas que tienen que ver con la revolución, con la liberación y demás. Y en relación con bueno, cómo las revistas van construyendo o enfocan la problemática en torno de lo femenino o de la mujer, yo pude visualizar varios ejes temáticos, de los cuales profundicé específicamente en uno. Pero para plantear un esquema general de lo que sería el relevamiento de la revista, lo fui tipificando en tres áreas. Una que eran las imágenes que aparecían en la revista y, bueno, en Criterio pude trabajarlo a partir específicamente de la publicidad. En cambio, en Cristianismo y Revolución, como no era una revista comercial, no aparecían cuestiones de publicidad, me enfoqué solo en las imágenes que aparecían de fotografías o dibujos en la revista. Otro eje a analizar era qué artículos, qué sectores eran escritos efectivamente por mujeres, cómo participaban las mujeres en la realización de estas revistas. Y en relación con esto, bueno, encontré que era mucho menor la participación de mujeres que de hombres y que en el caso de Criterio había una mayor participación en lo que eran los ámbitos vinculados a la cultura, el teatro, el cine, los libros. Bueno, y en Criterio también encontré específicamente un número que está vinculado al Concilio Vaticano II, que se edita a fines del 69, donde en ese número de 10 artículos que trabajan acerca de la renovación eclesial en Argentina, 6 son escritos por mujeres. Y de los 6 artículos escritos por mujeres, 5 son mujeres laicas, lo cual nos da la cuenta de la importancia del papel de la mujer laica en el ámbito eclesial, ¿no? En cambio, en Cristianismo y Revolución, prácticamente no hay artículos escritos por mujeres, más que alguna entrevista y algunas declaraciones hechas por la madre de Camilo Torres, que era el referente de la revista, ¿no? Camilo Torres. Después, bueno, el último eje sobre el cual trabajé, que eran las temáticas vinculadas a la mujer, es donde aparece esta cuestión que fue muy debatida en la época del control de la natalidad, ligada a todo lo que fue el debate acerca de las distintas políticas poblacionales en el mundo. En relación con el debate acerca del control de la natalidad, lo que va a ir desenlazando un poco esta cuestión tiene que ver con la aparición de la encíclica Humanae Vitae, que define finalmente la no aceptación por parte de la Iglesia de ningún tipo de control de natalidad que no fuera los ritmos naturales. Bueno, como se había generado toda una expectativa en relación con esta encíclica de que el Papa Pablo VI iba a permitir algunos tipos de control de natalidad. Y bueno, finalmente la encíclica lo que dice es que no, porque se había armado una comisión pontífica que se llamaba Comisión de Natalidad y Población. En esta comisión se había debatido grupos de matrimonios, especialistas, toda una serie de personas que convocaron a esos fines y por mayoría habían definido la posibilidad de implementar controles de natalidad en situaciones determinadas, concretas, y vinculando esta necesidad del control de la natalidad sobre todo a la figura de lo que sería una paternidad responsable,
no se ponía en cuestión el papel del matrimonio como institución vinculada a la procreación y al cuidado de los hijos, pero sí aparecía esta figura nueva de la paternidad responsable, donde para garantizar una paternidad responsable era necesario de algún modo poder controlar la natalidad, que la familia pudiera realizar esa acción. Eso es el dictamen que sale de esta comisión por mayoría, pero finalmente el Papa en la encíclica no permite ningún tipo de control de natalidad. Frente a esto se van a dar debates en ambas revistas. En realidad el debate se da propiamente en Criterios, y en Cristianismo y Revolución aparece una nota de Hernán Benítez, del padre Hernán Benítez, debatiendo el tema y planteando algunas cuestiones muy interesantes en relación con la temática. En ambos casos, bueno, porque Hernán Benítez lo que plantea es que en realidad esta encíclica del Papa es políticamente correcta y lo define a partir de pensar cuál es el papel del imperialismo norteamericano en relación con el poblamiento mundial. Entonces ahí aparece toda la cuestión de las políticas de Estados Unidos en relación con América Latina y África de implementar. De hecho hay una película del 69 de San Ginés en Bolivia que se llama Sangre de Cóndor, donde se trabaja toda esta cuestión de cómo desde Estados Unidos se implementa esterilización en las mujeres bolivianas, bueno, prácticamente sin autorización de ellas mismas. Bueno, entonces retoma esta cuestión de la política de control de natalidad de Estados Unidos hacia América Latina y África, y a la vez plantea esta encíclica es contra el imperialismo y contra la oligarquía, porque dice, en realidad la oligarquía es la que tiene la hipocresía de decir que hay que tener hijos, pero después ejerce el control de natalidad sobre sus propias mujeres. Y a la vez, y en cambio, dice, las clases bajas son las que tienen más hijos. O sea, como que está planteando una hipocresía de clase, y dice, en realidad el Papa lo que hace es decirle a esta clase, no, ustedes no están haciendo lo correcto, o una cosa así, como que era una encíclica en contra del imperialismo y de la oligarquía. Entonces él lo retoma desde ese lugar. Y a la vez aparece esta cuestión de la reproducción de las clases más humildes y de los sectores más empobrecidos como forma de resistencia, ¿no? Entonces yo lo que veía es que en realidad desde ambas perspectivas, tanto desde impedir el control de la natalidad, porque la función del matrimonio o de las relaciones sexuales tienen que ver con la procreación únicamente, y tanto de la perspectiva de decir, no, estas mujeres que tienen hijos en realidad están contribuyendo a una posible revolución o una transformación del mundo. En realidad, desde las dos miradas, el cuerpo de la mujer termina siendo usado como objeto. Sobre el cuerpo de la mujer terminan decidiendo otros, que en general son los hombres, y bueno, y aparece esta cuestión de no tener en cuenta la subjetividad de la mujer en términos de la decisión sobre su propio cuerpo. Bueno, eso sería en relación con esta cuestión del control de natalidad, que a mí me pareció como un tema bastante interesante como para profundizar y ver cómo se tocan muchas veces dos espacios que desde lo ideológico político tal vez aparecen como contrapuestos, y en términos del uso del cuerpo de la mujer, si bien obviamente con distintos objetivos y demás, terminan poniendo al cuerpo de la mujer en el lugar de cosa, ¿no?